Shabbat Shalom, hermanos. Hoy vamos a continuar el estudio de la carta a los Hebreos en su capítulo 4. Antes que nada, vamos a revisar lo que vimos en el capítulo 3. Recordemos que esta carta es escrita por un hebreo para que lo lean o escuchen los hebreos que están junto con los gentiles en las congregaciones de Yehoshua Mashiach. Él les ha dicho que Yehoshua es el creador de los mundos, que Yehoshua es superior a los ángeles, que tuvo que asemejarse a ellos, a los humanos, y padecer experiencias humanas por amor para que pudieran heredar la vida eterna. Todo eso se lo ha venido diciendo en los capítulos previos. Entonces, así también les ha dicho o les ha preguntado a quién se le ocurriría huir de esa salvación que ha dado Yehoshua al disminuirse y padecer esas experiencias. También les ha dicho que su sacrificio lo convirtió a él en el verdadero y único sumo sacerdote, por lo cual los exhorta a que lo honren y sean fieles a ese sumo sacerdote. Entonces, para que comprendan la honra que deben profesar los hebreos a Yehoshua, les muestra la honra que todo hebreo tiene por Moisés, pero a la vez les enseña que Moisés y toda la Cajal, todos ellos, son creación de Yeshua, y usando la Torah y los Salmos, les advirtió en el capítulo 3 que tengan cuidado de convertirse en semejante a aquellos que con su desobediencia quedaron en el desierto y no entrarán a la menujá, es decir, que no entrarán a la vida eterna cuando regrese Mashiach. Entonces entramos al capítulo 4, verso 1 al 2, que dice: por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. Acuérdense que reposo es la menujá en hebreo, y la menujá o el reposo al que se está refiriendo este escritor es a la venida de Mashiach, cuando viene la transformación de los cuerpos, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Entonces aquí le dice, por tanto, teman, no sea que permaneciendo aún la promesa vigente por Mashiach de que entren en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, o sea, que no lleguen a la vida eterna. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. Es decir, a todos los que están en la congregación de Mashiach han recibido la buena nueva. Recuerde, la buena nueva es que Mashiach es la salvación. Así como también ellos, otros, que han recibido la buena nueva, pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó. Fíjense cómo habla de los que escuchan y hacen y de los que escuchan y no hacen. No les aprovechó por no estar ellos unidos por la fidelidad de lo que oyeron. Escuche bien, no oyeron porque no están unidos a la fidelidad, es decir, unidos con Mashiach. El escritor ha hecho referencias a Moisés en el capítulo 3 y al éxodo de Egipto. Ha dejado claro que un desobediente oye la Torá, pero lo que oye le parece mal, porque siente que esas instrucciones son un aguijón a su deseo de regresar a Egipto. Y son esos deseos los que hicieron que no entraran en la menujá. Ahora inicia diciendo el escritor: por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su menujá, en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. El escritor quiere que los hermanos hebreos comprendan que deben tener cuidado y los exhorta a aterrorizarse de perder la menujá, porque a ellos que están en la congregación se le mantiene vigente la promesa de entrar en la menujá cuando llegue Mashiach. Si estás en la congregación, tienes vigente la promesa. Pero deben temer a ser engañados por alguien que con vanas palabrerías que no están en la Torá los puede engañar y no alcancen a llegar a la reunión con Yehoshua cuando él regrese. Y eso significa perder la vida eterna. Entonces agrega: porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos, es decir, a los que están escuchando. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no estar ellos unidos por la fidelidad de lo que oyeron. El escritor ha dicho: siendo ustedes ovejas del Señor, en otras palabras, ¿no? Siendo ustedes ovejas del Señor,
teman perder la salvación, teman perder la menujá, teman no alcanzar, llegar a la reunión con Mashiach cuando Él regrese. Porque en verdad a los que somos ovejas del Señor se les ha anunciado la Besorá, es decir, que Yeshua es la menujá, es la salvación. Y esa misma Besorá la han oído otros hebreos, pero no están en esta congregación porque no son de la fidelidad, es decir, no son de Mashiach. Son cabritos que están en un pastizal junto a las ovejas, pero aunque oyen la voz del pastor, no la entienden y no la reconocen, por lo que contienden y provocan a Yeshua. Y dice el verso 3, porque los que hemos creído entramos en ese reposo, tal como Él ha dicho, y en mi ira juré que no entrarían en mi reposo, aunque las obras de Él estaban acabadas desde la fundación del mundo. Ponga atención porque aquí el hebreo está haciendo una cita de un salmo y de Génesis. El escritor les ha dicho, ustedes son ovejas del Señor, por tanto teman perder la menujá, teman perder la reunión con Mashiach cuando Él regrese, porque el que oye y la pierde es porque no es del rebaño de Yeshua. Entonces le dice, porque los que hemos creído entramos en ese reposo, en esa reunión. Y le cita nuevamente el Salmo 95, que habla de ser fieles, no incrédulos. Y cita entonces el verso 90, el Salmo 95, verso 11, que dice, por eso juré, en el hebreo dice en mi nariz, es decir, lo traducen en mi ira, pero en el hebreo dice, por eso juré en mi nariz, no han de entrar en mi reposo. Y a continuación el escritor les agrega, aunque las obras de él estaban acabadas desde la fundación del mundo. Aquí, si no estamos atentos, no vamos a entender lo que el escritor le está diciendo a los hebreos, porque ellos sí están entendiendo que se le ha citado el Salmo y se le ha citado Génesis. Lo que está diciendo es el escritor, los que exhibimos fidelidad, no los que creemos, los que exhibimos fidelidad, entramos en la menujá, porque ese es un juramento inmutable de Dios, que el que exhibe fidelidad a Yahushua y no contiende ni lo provoca, entrará en su reposo inmutablemente. Entonces agrega, aunque las obras de él estaban acabadas desde la fundación del mundo. El escritor ahora, después que cita el Salmo 95, cita Génesis 2:2 para introducir una nueva enseñanza que él quiere que los hebreos aprendan. Les dice que ahora revisen el Génesis capítulo 2, verso 2, como una enseñanza que él va a dar sobre lo que es el Shabbat para los judíos. El Shabbat para los judíos es un recordatorio de que Dios hizo un descanso de crear toda la creación, dando a entender que Dios está sin hacer nada en esto. Desde que organizó la creación, ha entrado en un reposo. Y en ese reposo, que ellos lo entienden en el cielo, es la vida eterna. Por lo tanto, ellos, los judíos, cuando celebran Shabbat, entran en un reposo, en una menujá, entran espiritualmente en la vida eterna. Eso es lo que los judíos entienden y hasta hoy se les enseña de esa manera. El Shabbat para ellos es el recordatorio de la creación del mundo y la cesación de la creación, el reposo de Dios. También entienden que es la redención de ellos, la salida de Egipto es la libertad y obviamente la entrada a la vida eterna. Entonces, lo que los líderes hebreos enseñaban en aquel tiempo y siguen enseñando, es que cada Shabbat los judíos prueban un poco de lo que será el mundo venidero, la eternidad. Es decir, que cuando hacen Shabbat, ellos están ya en la eternidad. Pero el escritor ha venido diciendo que el reposo, la menujá, la vida eterna, es una promesa que se cumplirá el día de Yehoshua, cuando Él regrese, y que la recibirán los que hemos exhibido fidelidad a la buena nueva, es decir, a Mashiach. En otras palabras, celebrar Shabbat pensando que el que lo celebra entra en la vida eterna no es correcto. Así como tampoco es correcto pensar que Dios está en Shabbat sin hacer nada, porque desde que terminó la obra de la fundación del mundo, Él está trabajando en el cumplimiento de su promesa,
es decir, de regresar en su segunda venida a entregar la vida eterna a los que exhiben fidelidad a su palabra. Entonces dice en el verso 4, porque hay un lugar donde se dice acerca del séptimo día, y reposó Dios en el séptimo día de todas sus obras. El escritor continúa enseñando el verdadero significado del Shabbat y sigue citando Génesis 2:2 nuevamente. Y ahora dice, y reposó Dios en el séptimo día de todas sus obras. Eso es lo que dice Génesis 2:2. Y al citarlo está dando a entender que Dios organizó la creación en 6 días y cesó de organizar para que el Adán gobernara sobre esa creación que él había organizado. Pero el Adán pecó, abandonó la cobertura del Gan Eden y Dios continuó trabajando, no está en Shabbat, continuó trabajando, pero en lo que sería el cumplimiento de la promesa, es decir, de traerlo de nuevo a la Jerusalén celestial. Por eso vemos que ocurre lo del diluvio, ocurre lo de Abraham, ocurre la entrega de la Torá, ocurre la primera venida de Yeshua y solo está pendiente la segunda. O sea que Dios ha estado trabajando y continúa trabajando. Por eso escuchamos a Mashiach diciendo, mi padre y yo aún trabajamos. Todo esto lo saben los hebreos, pero sus líderes enseñan que los judíos son salvos ya y que la venida de Mashiach para ellos es algo protocolar y que cada Shabbat es una muestra de que ellos ya están en la vida eterna. Lo que enseña el escritor ahora a los hermanos hebreos era contrario a lo que le enseñaban los maestros fariseos, que Shabbat era el reposo y que ellos en ese reposo debían cumplir mandamientos de hombres. Sin embargo, el escritor quiere que los hebreos que lo escuchan entiendan que el Shabbat no es reposo, es un mandamiento, es una señal de que el que esté celebrando Shabbat está dentro del pacto de Dios. Es decir, que Dios es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Ese es el pacto. Y cada vez que celebramos Shabbat confirmamos que estamos en el pacto. Ese pacto es para los que guardan hacer sus mandamientos y esperan el cumplimiento de sus promesas. El Shabbat no significa salvación, les trata de decir este hebreo a los demás hebreos. El Shabbat no significa salvación, significa exhibir que cesas del afán por las cosas terrenales y te enfocas en las cosas celestiales a la espera del verdadero reposo, es decir, la Menuhá o Yehoshua HaMashiach. En Shabbat no hay reposo porque no ha venido Mashiach, es lo que quería decirles el escritor de la carta. ¿Por qué? Porque todas sus ovejas, aun las que duermen en su nombre, están a la espera del cumplimiento de su promesa. Y las que están vivas tienen el Shabbat como señal de lo que será el verdadero reposo. Por eso Yeshua dice en Marcos 2:26, el Shabbat se hizo para el hombre y no el hombre para el Shabbat. ¿Qué quiere decir esto? Que el Shabbat fue creado para beneficio de los que exhiben la fidelidad, no para darles más cargas, que no puedes caminar tanto, que no puedes encender fuego, que no puedes hacer un montón de cosas, sino que el Shabbat es para que se preparen en el conocimiento del que traerá el verdadero reposo, la Menuá. Dice versos 5 al 7, y otra vez en este pasaje dice, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes antes se les anunció la buena nueva no entraron por causa de su desobediencia, determina otra vez un cierto día, diciendo, por David, hoy, acuérdense qué significa el hoy, el ayom, hoy, después de tanto tiempo, como está dicho, si oyere su voz, hoy no endurecerán vuestros corazones. El escritor les ha hecho comprender a los hebreos que los que escuchan, que los que lo escuchan deben entender que hay una diferencia entre el Shabbat y la Menujá, entre cesar el afán terrenal y esperar el verdadero reposo. El Shabbat es una señal terrenal de que eres del pacto de Dios, pero la Menujá significa que ya no eres terrenal, que ya estás en los celestiales. Y eso aún no. Entonces ahora les dice, y otra vez este pasaje, refiriéndose al Salmo 35, que dice, no entrarán en mi reposo, él está citando nuevamente el Salmo 95:11, para advertir sobre la infidelidad en la que pueden caer
por seguir el engaño de falsos maestros y usan el Shabbat para decirle que es una señal que apunta hacia un día mucho más grande. Es decir, el escritor quiere que el hebreo entienda, no estás a salvo porque eres judío, estás haciendo Shabbat para que te apartes de lo terrenal y apuntes hacia un día más grande, que es la venida de Mashiach. Entonces les agrega, por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él, es decir, en Yehoshua, en la Menuja, y aquellos a quienes se les anunció la buena nueva no entraron por causa de su desobediencia, el escritor ahora les quiere explicar nuevamente en base al Salmo 95 que el juramento de Dios, el juramento, es que los desobedientes no alcanzarán la vida eterna. Entonces señala que el día de la venida de Yeshua está fijado, pero para que se cumpla ese día falta que entren algunos. Ahora parece referirse a los hebreos a que entiendan que va a ocurrir la plenitud de los gentiles. No va a venir Mashiach hasta que no entre la plenitud de los gentiles y se forme un remanente hebreo que falta por entrar. Y ambos grupos no son desobedientes o no deben ser desobedientes. Por eso dice, todavía falta que algunos entren en él, es decir, judíos y gentiles. Y aquellos a quienes antes se le anunció la buena nueva, no entrarán por causa de su desobediencia. Y agrega, Dios determina otra vez un cierto día, y cita a David, es decir, que el escritor le está diciendo, no están a salvo, hermanos hebreos. No son salvos porque son judíos. Tienen que esperar el día, y el día es Yehoshua. Entonces dice, ya ese día está determinado. Y le cita a David, diciendo, hoy, después de tanto tiempo, como está dicho, si oyeres su voz. ¿Cuál voz? La de Hayom. Hayom, el día, es decir, Yehoshua, es decir, el Ruach HaKodesh. Si oyeres al Ruach HaKodesh, no endurecerán vuestros corazones. Es decir, que aquel hebreo que está en la congregación y escucha al Ruach HaKodesh, tiene seguridad de que no va a buscar regresar a Egipto. Es decir, que no va a escuchar cosas de fábula de hombre. Está diciendo que Dios ha fijado un día, el hoy. Para Dios ese día se llama el hoy, el Hayom. El día del cumplimiento de la promesa. Ese día está fijado y solo Él lo sabe. Y le está diciendo el escritor, sepan que hay un día fijado, que no están salvos y que hay un día fijado. Por tanto, no sean desobedientes. Entonces cita nuevamente el Salmo 95, 7 a 8, que dice, si oyen su voz hoy, no endurecerán vuestros corazones. Es como decir, estén atentos a escuchar el Ruach HaKodesh, decir a Hayom, para que transformen sus pensamientos y sentimientos sobre Yeshua Mashiach. Y dice en el 8, porque si Yehoshua les hubiera dado descanso, Dios no habría hablado más tarde de otro día. Si ustedes se fijan en este verso, en el Hebreos 4:8, debe decir si Josué, porque utilizan, Josué no se llamaba Josué, se llamaba Yehoshua, pero la traducción dice Josué. Es como si era, porque si Josué les hubiera dado descanso, Dios no había hablado de otro día. El escritor ha establecido que Dios tiene un día fijado para su segunda venida, por lo cual deben prepararse y mantener la señal en cada Shabbat, transformando sus mentes para esperar a Yehoshua, el verdadero reposo. Entonces hace una conclusión, porque si ustedes estuvieran salvos, es como si era, porque si ustedes estuvieran salvos, porque si Yehoshua, Josué, les hubiera dado el reposo, no habría después la fijación de otro día. Es decir, Dios no hubiera fijado una cita para regresar de nuevo porque ya el pueblo está salvo, no tiene necesidad de venir a salvar. Los hebreos eran enseñados que ellos, solo por ser judíos, están contados en la entrega de la vida eterna cuando llegue Mashiach. Porque Yehoshua ben Nun, Yehoshua ben Nun, al introducirlos en la tierra prometida, fue el simbolismo de que ya habían llegado a la tierra prometida. Pero el escritor quería que recordaran que el mismo Yehoshua ben Nun tuvo que ser transformado. Él se llamaba Hoshea ben Nun. En hebreo su nombre Hoshea significa salvación, pero para reemplazar a Moisés e introducir el pueblo a la tierra de Canaán, su nombre fue cambiado a Yehoshua,
con la abreviación Y, significa Dios. Por tanto, el nombre, la fama de Ochea se cambió de salvación y se tuvo que transformar Ochea Ben Nun en Yehoshua Ben Nun, es decir, en Dios es la salvación. El escritor le decía, es cierto que Yehoshua los introdujo a la tierra prometida, pero allí no hubo reposo, porque si hubiera reposo, cuando entró Yehoshua Ben Nun, no habría Dios determinado otro día para introducirlos al reposo, porque ya estarían en reposo. En otras palabras, manténganse en el Shabbat escuchando a Yom, a Ruach HaKodesh, porque todavía no ha llegado Yom, no ha llegado el día que Yehoshua los introducirá al verdadero reposo. Yehoshua Hamashia, no Yehoshua Ben. Y dice del 9 al 11. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Elohim. Es decir, que si Yehoshua Ben Nun no los llevó al reposo, sino que los entró a la tierra de Canaán, entonces hay que esperar el verdadero reposo que traerá Yehoshua Ben Elohim, es decir, el heredero de Elohim. Entonces le dice, porque el que ha entrado en su reposo también ha hecho Shabbat de sus obras. Escuche bien, el que entra en reposo está haciendo Shabbat de sus obras. Vamos a entender eso. Así como Elohim hizo Shabbat o reposo de la suya. Procuremos pues de entrar en aquel reposo en el que viene, de manera que ninguno caiga en el semejante ejemplo de desobediencia, es decir, en el ejemplo de desobediencia de los que cayeron en el desierto. El escritor ha aclarado que el pueblo judío no ha entrado en el reposo, no ha entrado en la menuá. Entonces concluye, por tanto queda un reposo para el pueblo de Elohim. Lo que el escritor quiere decir es que Israel no tiene descanso, no tiene reposo, porque no ha ocurrido la segunda venida de Elohim. Entonces agrega, porque el que ha entrado en su reposo también ha hecho Shabbat de sus obras como Elohim de la suya. El escritor está diciendo que si alguien está apegado a la fidelidad de la promesa de Yehoshua, de su regreso, de la vida eterna, esa persona ya aquí terrenalmente ha hecho Shabbat, ha hecho ¿qué? Cesación de las obras terrenales, es decir, ha dejado de estar afanado por las cosas terrenales. Ya las cosas terrenales para alguien que ha entrado en Shabbat no es una preocupación, no es un afán. Las cosas terrenales entran en cesación para el que está en la fidelidad de Yehoshua y espera el verdadero reposo. Entonces esa persona que ha dejado el afán por las cosas terrenales entra en su reposo personal, así como Elohim entró en su reposo cuando cesó de las obras de la creación. Pero así como Elohim cesó de las obras de la creación y empezó a trabajar en su retorno para que el hombre pudiera regresar a la Jerusalén celestial, asimismo el que entra en su Shabbat personal terrenal, que deja el afán por las cosas terrenales, debe también prepararse para el regreso de Mashiach, es decir, deje el afán terrenal y prepararse para recibir a Yehoshua. Pero el Shabbat no significa que ya son salvos, es lo que quiere decirle el hebreo a los hebreos, sino que deben procurar ser fieles a la venida de Mashiach. Y por eso les dice, procuremos pues de entrar en aquel reposo y que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia como lo que ocurrió en el desierto. El escritor concluye que hay que perseverar en aquel reposo, en el día, en la venida de Yehoshua, para que no caigan en la desobediencia de los que murieron en el desierto y no verán la menujá. En otras palabras, los hebreos creyentes deberían estar perseverando en Mashiach, no contendiendo ni provocando. Y dice el verso 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el nefesh y aún el ruá, y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este es un hermoso verso que siempre lo hemos usado, pero vamos a entenderlo como realmente debemos entenderlo. El escritor ha dicho, queda un reposo por llegar, y el que ha cesado el afán por las cosas terrenales debe perseverar en entrar en ese reposo que falta y no caer en desobediencia. Entonces les agrega,
porque la palabra de Dios es eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Es decir, que los hebreos deberían perseverar en escudriñar la Torá y los profetas y no seguir palabras de hombre. Y les dice, porque deben hacer esto, ¿por qué deben escudriñar? ¿Por qué la palabra es viva y eficaz? Está diciendo, porque la Torá y los profetas, porque era lo que tenían ellos en ese momento, no había evangelios, porque la Torá y los profetas es como una espada de dos filos, es la que les va a revelar la salvación, les va a revelar a Yehoshua. Por eso les dice, la Torá y los profetas, es decir, la palabra, es la que penetra hasta partir el nefesh. Ahí no dice el alma, ahí dice el nefesh, y el nefesh es el cuerpo. Y aún el ruah, es decir, penetra para partir el nefesh y el ruah. Es decir, y ahí mismo nos los dice, nos expresa qué es nefesh y qué es ruah. Es decir, las coyunturas y tuétanos, eso es un cuerpo. Y los pensamientos y las intenciones del corazón, ese es el Ruá. Entonces el escritor quiere decir que los hebreos que siguen a Machía deben escudriñar la Torah y los profetas en vez de seguir palabras de hombre, porque si siguen a hombres, a sus palabras, no serán transformados. Pero si escudriñan la palabra de Dios, esta traerá una transformación a su cuerpo, penetrará en sus cuerpos y los hará cambiar sus pensamientos y sus sentimientos. Por eso dice, es un arma es una espada de dos filos que alcanza para partir el cuerpo, y el cuerpo que hace obras, y el ruá, que es la mente y los pensamientos, y esa mente y los pensamientos es lo que Machía entra y toma para que entonces el cuerpo haga obras de bien y no de mal, y que se afane por el día de la venida de Machía y no por las cosas terrenales. Entonces les está diciendo, esta espada lo que hace es una transformación de sus cuerpos y también de sus pensamientos y sentimientos, con lo cual harán que cese el afán por las obras terrenales. Entren entonces en sus propios Shabbat personales y perseveren en el día del Señor, en la venida de Yeshua Mashiach, que vendrá como ladrón en la noche y será grande y terrible para los desobedientes, pero de gran gozo para los que exhiben fidelidad. Y dice el verso 13 y 14, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo ministro, un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Yehoshua ben Elohim, retengamos nuestra profesión. El escritor ha exhortado a los hebreos creyentes a escudriñar la palabra y no seguir escuchando hombres, porque la palabra, la, los profetas y la Torá los ayudará a transformar sus obras y sus mentes. Entonces les agrega, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Y les dice, antes todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar. ¿Qué quiere decir? Después de haberlos exhortado a escudriñar la Torah y los profetas, ahora les hace una advertencia que se cumplirá si no escudriñan la palabra para ser transformados. Y es que cuando llegue cuando llegue el día, es decir, Yehoshua, no habrá nada que ellos puedan ocultar, porque estarán en juicio frente a Yeshua, donde la Torá y los profetas atestiguarán contra ellos. Entonces los exhorta, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Yehoshua ben Elohim, retengamos nuestra profesión. La exhortación es a comprender que ya no tiene sentido el sacerdocio terrenal, el templo, ni los sacrificios, sino que deben perseverar en que hay un sumo sacerdote que, haciendo un único sacrificio completo, entró al verdadero lugar santísimo del verdadero templo en la eternidad. Y ese sumo sacerdote es Yehoshua ben Elohim, a quien deben públicamente difundir. Y dice el verso 15, porque no tenemos un sacerdote que no se pueda compadecer de nuestra flaqueza.
mas puesto en experiencia en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. El escritor, después que exhorta a los hebreos a difundir públicamente el verdadero sacrificio, el verdadero templo, el verdadero lugar santísimo y el verdadero sumo sacerdote que regresará trayendo el reposo, la menujá, ahora los exhorta a que comprendan su amor, el amor de ese sumo sacerdote. Y les dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, mas puesto en experiencia en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Está diciendo, confiesen públicamente al sacerdote Yehoshua Mashiach, quien públicamente mostró su amor entrañable a sus ovejas, compadeciéndose de sus debilidades humanas y humillándose para ser sometido en toda experiencia humana, pero sin ser pecador, es decir, de carne y sangre. El escritor quiere dar a entender que Dios mismo se humilló y fue experimentado por amor para anunciarles la menujá. Ojo, anunciarles, no entregarse. A esto se refería el pasaje de Lucas 2, cuando aquel anciano, recordemos, el judío Shimón o Simeón, hombre justo y apartado del mal, esperaba ansiosamente, dicen nuestras traducciones, la consolación de Israel. Pongan ahí el reposo de Israel. Llevan a Yehoshua como un bebé, sus padres, para presentarlo en el templo, y ahí aparece Simeón diciendo que ha visto la consolación de Israel, es decir, el reposo de Israel. ¿Por qué? Porque Hayom, el Ruach HaKodesh, le había revelado a este judío que él no moriría sin ver al Mashiach de Adonai, sin ver al enviado de Dios. Y ahora que lo vio, podía morir en Shalom, porque vio la Yeshua, la salvación de Israel, que se había solo mostrado para anunciar la promesa de su segunda venida para la salvación. Entonces cierra diciendo, verso 16, lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El escritor ha dicho que tenemos un sacerdote que se compadece de las debilidades humanas que no les permiten a los humanos salvarse por sí mismos. Esa es la flaqueza o la debilidad humana, que el humano no se puede salvar por sí mismo. Y por eso tenía que venir Dios en forma de, en semejanza de hombre, a traer la salvación, porque el humano por sí mismo no se puede salvar. Entonces concluye, lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Para comprender mejor esto que está enseñando o diciendo el escritor de la carta, este hebreo, recuerde que le está hablando a hebreos. Entonces, debemos recordar que para el perdón de los pecados del pueblo hebreo, cada año el sumo sacerdote terrenal entraba al lugar santísimo con la sangre para expiar los pecados de todo el pueblo hebreo. Pero ese sumo sacerdote no era perfecto y sin pecado, por lo cual él mismo debía hacer un sacrificio para expiar sus propios pecados y los de su familia. Siendo también el sacerdote un pecador, entonces cuando él entraba al lugar santísimo, el pueblo sentía dudas y desconfiaba de ver si Dios aceptaría expiar sus pecados y los del sacerdote, porque Dios había ordenado que la vestimenta del sumo sacerdote incluyera campanillas de oro cuyo sonido indicaban que estaba vivo el sacerdote y por tanto les había perdonado, o si dejaban de sonar, el sacrificio no había sido aceptado y por tanto los pecados no habían sido perdonados. Entonces, cuando el escritor les dice a los hebreos, lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, les está haciendo recordar todo esto sobre el sacerdocio que no era perfecto y que necesitaba hacer tanto un sacrificio por él y su familia como por todo el pueblo. Les está haciendo recordar eso, pero les quiere dar a entender que ya no tenemos sacerdote terrenal del cual dudar o temer que vaya a ser
rechazado el perdón. Porque el sacrificio de Yeshua por nosotros fue aceptado. El que él hizo ya fue aceptado. Ese un solo sacrificio y todos los pecados han sido perdonados. Él está vivo, es decir, el sacerdote no murió, salió. Él está vivo y mediante ese único sacrificio nos perdonó, cumpliendo su promesa de hacernos un reino de sacerdote y una nación Kadosh, como dijo en Éxodo. Así que como sacerdotes ahora, producto de ese sacrificio, somos sacerdotes respetuoso de él y apartado del mal, podemos acercarnos confiadamente. Por eso dice, lleguémonos pues confiadamente. Podemos acercarnos confiadamente, sin temor, sin duda, al trono de la gracia, cosa que no ocurría con el sacerdote terrenal. Se pueden acercar ¿dónde? Al trono de la gracia. ¿Qué es el trono de la gracia? Es el lugar santísimo donde está Yehoshua en para que podamos alcanzar qué cosa, dice, para que alcancemos misericordia, no, para que alcancemos su amor entrañable y así podamos hallar favor inmerecido para el oportuno socorro. En otras palabras, a partir de su sacrificio, del sacrificio de Machía, que lo hace sumo sacerdote y a nosotros parte de un reino de sacerdotes, recibimos el perdón, pero nos toca a nosotros llegarnos a Él confiadamente, exhibiendo su fidelidad, de manera que hallemos gracia a sus ojos y podamos entrar al trono de la gracia, al lugar santísimo, a la vida eterna, cuando Él regrese. Y con esto, mis hermanos, terminamos.